Vinieron a ver a Jesús, su madre y sus hermanos, pero no podían llegar a él porque había una cantidad de gente. Le anunciaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Pero Jesucristo contestó: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra y la cumplen. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versos 19 al 21. El secreto está en cumplir con la ley de Dios. Notas amables, martes 26 de septiembre, año 2023. Nuestros santos para hoy es ese modelo de santo que se preocupa por el dolor humano, por los padecimientos, por las enfermedades, por las limitaciones. Existen 3 santos en la Iglesia Católica que son los patronos de los médicos que profesan religión católica y se llaman Cosme, Damián, y el más singular que conocemos es San Lucas, que es evangelista, fue médico también. Hoy estamos hablando de San Cosme y San Damián, que eran hermanos gemelos que se dedicaron a la medicina, que la aprendieron en Arabia, que murieron martirizados en la persecución del emperador Diocleciano, y estamos como ubicados en el siglo III de la historia. Cosme y Damián nacen por ahí, en algún lugar de la isla peninsular de Arabia, entre Asia y África. Aprendieron ciencias en Siria y se destacaron en el campo de la medicina. Murieron mártires porque la persona que los odiaba en el momento por estar enseñando religión, por hablar de Jesucristo, por invitar a que todos fueran hacia Dios, no lograba callarlos ni intimidarlos con decirle: lancémoslos a las olas, y las olas no se los llevaron, que prendámosle fuego y el fuego no los quemó. Entonces dijeron: hay que decapitarlos, y murieron decapitados. 2 santos bien interesantes, San Cosme y San Damián, junto con San Lucas, patrono de los enfermos, del dolor humano, de los sentimientos de las personas cuando su salud no va más, pero hay un santo que le da la mano. El secreto está en cumplir con la ley de Dios. De muchas cosas que podemos hacer en bien de una sociedad, cómo vivir una religión, y se puede vivir de diversas maneras y todas pueden ser notables las maneras de vivir una religión. Una persona puede decir perfectamente: yo no me meto con nadie, soy respetuoso, y cuando me piden un servicio lo presto y esa es mi religión. Bueno, esa es una manera como la persona vive su religión y la entiende así: yo presto el servicio necesario. Otra persona dice: yo tengo más tiempo, a mí me encantan las misiones, me encanta viajar, ir y recorrer, estar con la gente, enseñar la palabra de Dios. Bueno, una misión muy bonita. La misión que propone Jesús de Nazaret es cumplir con la ley de Dios. Serán bienaventurados, serán mis hermanos y hermanas aquellos que escuchen la palabra, la pongan en práctica, se pongan a funcionar de acuerdo a la palabra, a la ley de Dios. Pensemos ahora en algunas pistas para ser buenos cumplidores de la palabra de Dios. Que nos regalen pistas para uno saber si yo cumplo con la palabra de Dios. Eso es lo que me interesa, hacerme la pregunta.
no es los demás. A mí no me mandaron a preguntar si los demás lo cumplen. No, yo cumplo con la palabra de Dios. La primera respuesta la podemos tener en un salmo de la Santa Biblia, que es el Salmo 118. Ese salmo de la Biblia tiene unas pistas muy buenas para hablar de cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, el salmo dice: dichoso el que guarde sus preceptos. Ahí hay una pista. Y busque a Dios, pero de corazón. Ahí hay otra pista. Dichoso el que observe sus decretos. Buena pista. Dichoso quien acepte el camino de la ley de Dios. Otra pista. Creo que es la pista más grande. La base de todas las pistas es: la ley de Dios es perfecta y es luz para el alma. Salmo 19 de la Santa Biblia. Cuando uno lee y medita ese Salmo 19 en una Biblia, encuentra eso. La ley de Dios es perfecta y la ley de Dios es luz para el alma. Es perfecta, entonces cumpla lo que diga la ley de Dios. Es luz para el alma. La persona que la lee, la medita, y esa persona se vuelve muy sabia, muy santa, muy grande y maravillosa. Podemos vivir de una manera honrada y honesta, siguiendo también otra pista que se llama los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Cómo uno cumple con la ley de Dios? Están los mandamientos de la ley de Dios. Y los mandamientos de la ley de Dios, hay algo que hay que mirarle un detallito, que la base y el punto está en primero amar a Dios y amar a los demás. Ese es el punto de los 10 mandamientos. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, predicaba San Juan en su Evangelio, capítulo 14. Por ejemplo, la caridad es una pista muy buena para hacer la voluntad de Dios. Entonces ya llevamos 3 pistas importantes para uno saber si es cumplidor de la palabra de Dios. La primera pista: la ley de Dios es perfecta y es luz para el alma. La segunda pista: la ley de Dios es soporte para la vida de la comunidad. Entonces, cuando una persona lee la ley de Dios en una Biblia, tiene un manual de comportamiento, encuentras el término de su religión, las reglas para vivir en comunidad. Ya hay una segunda pista, que es que la ley de Dios ya sirve para vivir en comunidad con los demás. Entonces la persona no se puede quedar colgando así como de la brocha y saber mucho de la ley de Dios, pero no convive con los demás. 3, podemos vivir también de acuerdo a los mandamientos de la ley de Dios. 4, la caridad es un buen momento que es permanente, que es consecuente a la vida de la persona. Ser caritativo para uno saber si está cumpliendo con la palabra de Dios. El que cumple con mi palabra, dice Jesucristo. Entonces está la caridad y ahí aparecen las obras de misericordia. Hay un ejemplo muy bueno de Jesús de Nazaret que dice que las obras hablan por sí mismas. Es decir, no se necesita publicidad. Es muy maluco escuchar a una persona andar diciendo: yo hago tal cosa por los demás. Gracias a mí esa persona salió adelante. Yo fui el que le di a esa persona mercado y la ayudé muchísimo. Dañó la obrita que tenía. A esas personas que hablan así de maluco y feo hay que decirles eso hoy. Se recomienda las obras de caridad, pero las obras hablan por sí mismas. La sabiduría se acredita por las obras. Las obras hacen ver la misión. Capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. Entonces existen maneras de hacer la voluntad de Dios por la palabra, por las obras. Alumbre así vuestra luz a los demás para que vean vuestras buenas obras, dice Jesucristo en ese Evangelio según San Mateo capítulo 5. Alumbre así vuestra buena luz a los demás
para que vean las obras, alumbre, distíngase, sea caritativo, sea servicial, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, destáquese en la comunidad. No le jale a la publicidad y a la propaganda porque eso es bien maluquito y bien feo porque daña las obras. Las obras son de Dios, se hacen gracias a Dios. Bendito sea la misericordia de Dios que permite tantas obras buenas. Entonces, que no escuchen un ser humano en una radio, en una televisión, en unas redes sociales hablando de cuántas obras hace, ni que las publique. No. El Papa Francisco plantea al mundo una cultura de misericordia. Y el Papa Francisco dice que no hay nada más fecundo que practicar la misericordia. El amor le confiere a la persona su dignidad, mientras el odio y la venganza degradan la belleza del ser humano, dice el Papa Francisco. Tenemos que lograr una cultura de la misericordia, la revolución del amor cuyo protagonista tiene que ser la misericordia. Ahí tenemos un evangelio para hoy de ese capítulo 8 según San Lucas, versos 19 al 21. El secreto está en que cada uno de nosotros pueda cumplir con la ley de Dios. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchen la palabra y la pongan en práctica. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.